Son las 7:36 de la mañana, estamos de vuelta este viernes con más de Buenos Días por VPI TV. Como lo dijimos en el segmento anterior, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está de visita aquí en los Estados Unidos y ha tenido encuentros con el presidente Joe Biden para analizar las implicaciones de estos acuerdos que se suscribirán durante esta visita oficial. Establecemos un contacto con nuestro compañero Alejandro Linares, reconocido internacionalista, para que nos explique lo que está ocurriendo en este momento. Hola Alejandro, buenos días, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días. Es un gusto saludarte, compartir contigo y con la audiencia. Gracias Alejandro, estamos muy atentos porque, bueno, tiene muchas implicaciones, pero vamos a hablar, vamos a ir desmenuzando cada uno de los temas. El tema de Ucrania es un tema fundamental. Los especialistas dicen que pareciera que el presidente francés está nuevamente como resincronizando su agenda con el presidente Biden para hacer frente a Vladimir Putin. Quisiera que nos hablaras acerca de estos acuerdos donde se anuncia que se le va a dar un mayor respaldo a Ucrania. Sí, evidentemente Ucrania, la guerra en Ucrania es un punto a tratar en esta visita oficial de Estado de Emmanuel Macron a Estados Unidos, la segunda que hace Macron a Estados Unidos como presidente de Francia. Lo repito, evidentemente Ucrania, la guerra en Ucrania es un punto a tratar, pero ese punto, ese tema, la guerra en Ucrania, está antecedido por otro tema, que es lo que no están diciendo muchos medios. El tema de la guerra en Ucrania está antecedido por el tema económico. Realmente, la visita de Emmanuel Macron a Estados Unidos, a Washington, responde a una serie de inquietudes que tiene Francia y que tiene también la Unión Europea como bloque en materia económica. Para poder entender este malestar, tenemos que remontarnos, tenemos que irnos hasta septiembre de 2021. ¿Qué pasó en septiembre de 2021? Australia rechazó, canceló una orden de compra de submarinos franceses e inmediatamente después autorizó una orden de compra de submarinos nucleares estadounidenses. Ese hecho, ese incidente empezó a provocar roces entre Francia y Estados Unidos, entre la Unión Europea y Estados Unidos, pues en Europa eso se consideró como un acto de deslealtad. Luego de eso vino en febrero de este año la invasión de Rusia a Ucrania. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea tuvieron que dejar ese tema a un lado, tuvieron que hacer frente común para apoyar a Ucrania de manera que pueda o pudiese resistir el embate, los embates de Rusia. Pero recientemente se ha estado hablando en Estados Unidos de la IRA, que es la Inflation Reduction Act, o sea, la ley para la reducción de la inflación. Esa ley privilegia, por una parte, las subvenciones y, por otra parte, la reducción de impuestos a empresas que fabriquen, por ejemplo, autos electrónicos en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos. Este hecho ha provocado una migración de fabricantes europeos que han preferido mudarse de Europa a Estados Unidos precisamente por los beneficios que implica el IRA, la Inflation Reduction Act. Esto ha llevado no solo a Francia, sino a la Unión Europea en bloque a pensar, palabras más, palabras menos, Estados Unidos lo está haciendo otra vez. Lo que hizo en septiembre de 2021 lo está repitiendo ahora, además lo está repitiendo en un contexto de guerra en el que nosotros nos encontramos en una posición menos favorable que la de Estados Unidos, porque nosotros dependemos mucho más directamente de los recursos energéticos de Rusia. Entonces, lo que está haciendo Emmanuel Macron es que como líder legítimo
y como interlocutor válido ha viajado a Estados Unidos para transmitirle a Washington, para transmitirle a la Casa Blanca las incomodidades, las preocupaciones que hay en Francia y en el resto de Europa, por lo que, insisto, Europa considera una competencia desleal. Sí, justamente que ha atinado en lo que estás comentando porque estábamos leyendo varios artículos sobre el tema y la prensa en Europa hizo como una especie de balance, Alejandro, sobre lo que ha sido esta invasión que comenzó en el mes de febrero y que en un inicio se decía que iba a ser por algunas semanas y mira que ya casi llevamos un año en esto, ¿no? Y ellos aseguran que esta situación ha significado mayores gastos para Europa que para Estados Unidos y lo hacen a tono de crítica. Como tú lo decías, el tema central en este caso es el impacto que la invasión de Rusia a Ucrania ha tenido en la economía del mundo. ¿Por qué no se habla directamente acerca de esos posibles acuerdos que pueden suscribirse con este encuentro? A ver, acuerdos, colocando negro sobre blanco, algo escrito, no va a ser suscrito. Lo que va a resultar al final de esta visita oficial de Estado eh, pueden ser acuerdos hablados, algo que no se va a hacer del todo público. Lo que quiere en todo caso Europa, lo que quiere en todo caso Francia es que, por ejemplo, si se va a aplicar la ley de reducción de la inflación, ¿de acuerdo? Si se va a aplicar la ley de reducción de la inflación, que las exenciones que impone esa ley y las reducciones de impuesto que impone esa ley beneficien, por ejemplo, no solo a los fabricantes estadounidenses, no solo a los productos Made in America, Made in USA, sino que también beneficien a los fabricantes europeos, a los fabricantes de productos eléctricos, de carros eléctricos, de baterías hechas en Europa. ¿Esto para qué? Para que en Europa no se produzca una migración masiva de empresarios, de inversionistas desde Europa hacia Estados Unidos. Ese es el acuerdo al que seguramente se va a llegar luego o tanto durante como después de esta visita oficial de Estado. Y lo otro que seguramente se conversará, y por eso decía al comienzo de este contacto que lo económico antecede a la guerra en Ucrania. Lo segundo que seguramente se conversará es el apoyo irrestricto de Francia, no solo a Ucrania como país en guerra, sino también a Estados Unidos como miembro del Consejo de Seguridad. Hay que analizar, Marjorie, la posición de Francia. ¿Cuál es la posición de Francia? Francia, por un lado, es miembro pleno de la Unión Europea. Luego, por otra parte, es miembro pleno de la OTAN. Luego, Francia es una de las potencias europeas con capacidad nuclear. Francia tiene armas nucleares, así como las tiene Estados Unidos, así como las tiene Rusia. Pero además, Francia, de los 5 miembros permanentes, es el único país europeo que permanece en la Unión Europea. Voy a ser mucho más específico. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay 5 miembros permanentes. Estos miembros permanentes son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. Esos son los 5 permanentes. Reino Unido ya está fuera de la Unión Europea. Si Reino Unido hubiese seguido formando parte de la Unión Europea, Estados Unidos no hubiese tenido que hablar con Francia. Hubiese sido más fácil conversar con alguien con quien tienes lazos históricos, lazos
muy directos y muy históricos para que Reino Unido arrastrara al resto de Europa, o por lo menos de Europa Occidental. Pero como ya Reino Unido no está en la Unión Europea, sino que es una especie de satélite que orbita allí alrededor de la Unión Europea, Estados Unidos acude a Francia, que es, lo repito, miembro pleno de la Unión Europea, de la OTAN, país con capacidad nuclear y miembro permanente en el Consejo de Seguridad. Esto para que Francia arrastre al resto de Europa en apoyo a Estados Unidos ante eventuales resoluciones en el Consejo de Seguridad. Justamente para ser más específicos todavía, ¿qué mensaje se le está dando al mundo cuando vemos a ambos presidentes, por ejemplo, reunidos en esta cena de Estado, donde se ve la unión que había quedado atrás con la presidencia de Donald Trump en medio de estos conflictos y de la creciente tensión con China? ¿Cuál es el mensaje que se le está dando al mundo en este momento? Bien, el mensaje que intentan dar tanto desde Washington como desde París, es que tanto Estados Unidos como Francia, tanto Estados Unidos como la Unión Europea siguen siendo socios clave, siguen siendo socios muy cercanos, muy unidos y que están actuando de manera coordinada. Ahora bien, hay que decir algo, Marjorie. Si los líderes de Estados Unidos y de Francia, de la Unión Europea, quieren enviar este mensaje, es porque detrás de ese mensaje el trasfondo nos indica que la realidad no es tal. Al parecer, Estados Unidos no está actuando tan coordinadamente como lo quieren en Europa. Ahora, háblanos un poco acerca de cómo proyectas tú lo que está ocurriendo en Ucrania. Como lo decíamos al inicio de nuestras transmisiones cuando se dio la invasión en el mes de febrero, los especialistas pronosticaban que esta guerra o esta invasión iba a durar tan solo semanas. Estamos ya por arribar al año. ¿Qué se espera para el fin de esta invasión y sobre todo el impacto que ha tenido y que va a tener en Europa tomando en cuenta las bajas temperaturas? Sí, bueno, hace aproximadamente un año, en febrero de este año, Marjorie, yo te decía, te comentaba que sabíamos cuándo había empezado, pero no podíamos saber con certeza cuándo iba a terminar la guerra, quiero decir. Estamos en el mismo escenario. Sabemos cuándo comenzó, febrero de 2022, pero no sabemos cuándo va a terminar. Lo que sí es cierto es que Ucrania, gracias al apoyo de Estados Unidos y de sus socios europeos en la OTAN, ha recibido una asistencia tan importante y de tanto peso que le ha permitido igualar y hasta neutralizar la ofensiva rusa. En este momento, Ucrania, y lo decía hace poco el canciller alemán Olaf Scholz, en este momento Ucrania está consiguiendo una defensa exitosa de su territorio, de su país. Ha conseguido incluso arrebatarle a Rusia territorio que había sido tomado por Rusia. Hace poco, por ejemplo, Ucrania recuperó Jersón. Eso es una victoria importante y un revés aún más importante para Rusia. El que esto esté ocurriendo ratifica la palabra del canciller Scholz. Él dijo, insisto, Ucrania está adelantando una defensa exitosa y esta defensa exitosa se debe en mucho al apoyo que Occidente, es decir, que Estados Unidos y Europa Occidental le ha brindado a Ucrania. De hecho, Alemania se comprometió, por ejemplo, a seguir enviando artillería, a seguir enviando baterías
de defensa antiaérea a Ucrania, porque saben que eso es lo que va a permitirle a Ucrania contener la embestida de Rusia, y a eso apuesta Europa, a eso apuesta Estados Unidos, a eso apuesta la OTAN, a que la guerra, dure lo que dure, se mantenga confinada dentro de los límites de Ucrania. Ahora, Alejandro, yo sé que tú eres especialista en lo que tiene que ver con la diplomacia, lo que los países pueden hacer o no, pero la gente queda esa sensación de que a qué costo, porque al poco tiempo de haber salido de Gerson hubo un nuevo bombardeo donde murieron civiles, ya tú lo sabes, ha sido ampliamente denunciado los crímenes de lesa humanidad, pero ¿a qué costo? La gente tiene esa sensación de que los países de Europa y de Estados Unidos no pueden hacer más en este apoyo. No pueden hacer más, no pueden hacer más porque si hicieran más, ellos cruzarían una línea roja, un límite que Moscú no aceptaría. Por eso es que no pueden hacer más. Hasta ahora Occidente está haciendo todo lo que puede hacer. Occidente ha dicho, nosotros no nos hemos involucrado en la guerra porque no hemos enviado a hombres, a militares a combatir en Ucrania. Y eso es lo que mucha gente espera, que Occidente, que Estados Unidos, que Europa envíe tropas a Ucrania. Eso no va a suceder. Europa y Estados Unidos sí se han comprometido en la guerra porque están asistiendo militarmente a Ucrania, pero lo del envío de tropas es muy poco probable que suceda porque, repito, estarían cruzando una muy delgada línea roja que Moscú no va a admitir. Y como lo he dicho en otras ocasiones, en otras intervenciones, Moscú es una potencia nuclear. Moscú tiene capacidad para tener bombas nucleares de tipo táctico, pero también tiene bombas nucleares intercontinentales. Entonces, cuando uno tiene al frente a un adversario con esa capacidad y con esas dimensiones, uno tiene que calcular muy bien, muy milimétricamente los pasos que da. Y eso es lo que está haciendo Europa, eso es lo que está haciendo Estados Unidos, asistir a Ucrania, pero hasta un punto en el que Moscú no se vaya a sentir agredido directamente ni por Europa Occidental ni por Estados Unidos. Hoy culmina esta visita oficial del presidente Macron a los Estados Unidos. Quisiera que nos comentaras un poco las reacciones que ha generado esta visita o las expectativas que tienen los diferentes actores políticos europeos con respecto a esta visita con el presidente Biden. Bueno, en Las reacciones Europa, internacionales, ¿no?, que este encuentro puede tener. sí. En Europa lo que se espera es que Washington escuche el mensaje que llevó Macron desde Europa. Lo repito, sí, es una visita oficial de Estado. Emmanuel Macron ha sido recibido con todos los honores. Aterrizó en la base aérea Andrews, que no es un aeropuerto, es una base aérea militar, es la base que usa el presidente de Estados Unidos. Se le llevó al Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. Se le concedió una cena muy íntima con el presidente y con la primera dama. Luego también hubo un banquete de Estado. Todos los honores, todos los honores. Pero realmente, más allá de una visita oficial de Estado, lo que se ha tratado es de la llegada a Washington de un mensajero que llegó con un mensaje claro de Europa. Estamos preocupados por lo que estás haciendo, es decir, por lo que tú, Estados Unidos, estás haciendo en materia económica. Lo consideramos como una competencia desleal. Entonces, queremos garantizar que tú hagas lo que necesites hacer, pero que no nos perjudiques a nosotros. En Europa están esperando que ese mensaje haya llegado a Washington, a la Casa Blanca, y están esperando además que en los próximos días, tanto Washington
cómo sus autoridades, es decir, el presidente Joe Biden, la Secretaría de Estado, el Departamento de Tesoro, el Departamento de Comercio, tomen medidas para evitar que las acciones que se están tomando en Estados Unidos en materia económica para ralentizar o frenar una inflación acumulada de 6,9%, evitar que esas acciones tengan un impacto negativo, un impacto perjudicial, sobre todo en los inversores y empresarios europeos. Gracias, Alejandro, por toda esta información tan valiosa. Y en toda relación de sociedad existe esa negociación de ganar-ganar, esa relación. A Estados Unidos, como tú lo explicabas, también le conviene esta alianza con Francia. Ya veremos qué ocurre luego de estos encuentros. Feliz día para ti, feliz fin de semana. Seguimos monitoreando esta situación y nosotros nos despedimos en este segmento y los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina. Ya volvemos con más. Feliz día, Ale.